Futuro Sostenible, los podcasts de BBVA. Hola, bienvenido a Futuro Sostenible, un podcast de BBVA. Yo soy Paz Palacios. En este episodio, donde la sostenibilidad vuelve a ser la protagonista, indagaremos sobre las claves para reciclar de manera óptima. Porque seguro que en más de una ocasión has dudado si el reciclaje de residuos que estás haciendo realmente es el correcto. O incluso has llegado a pensar que te gustaría poder contribuir con el planeta aplicando aún más la economía circular en tu día a día, pero no sabes cómo. En este podcast te damos las claves. ¿Nos acompañas? En esta ocasión, Tete Andrés ha traído a una experta en el sector, ¿verdad? Así es, Paz. Qué mejor que despejar incógnitas en torno al mundo del reciclaje y seguir además aprendiendo para ser más sostenible que de la mano de Coembes, la organización sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España. Y en concreto lo vamos a hacer a través de su directora de comunicación y marketing, Nieves Rey. Bienvenida a Futuro Sostenible, Nieves. Muchas gracias por invitarme. Nieves, el propósito de Coembes es contribuir al cuidado del medio ambiente, promoviendo la circularidad de los envases mediante su reciclaje. Y aquí los ciudadanos somos parte muy importante de este cambio para hacer del planeta un lugar más sostenible. ¿Es la conciencia medioambiental la clave para lograr ese propósito? Yo creo que es quizá el motor de que estas cosas ocurran, ¿no? Al final, Ecoembes lo que persigue es que no haya basura, que vivamos en un futuro sin residuos, ¿no? Que sería un poco la aspiración máxima, ¿no? La aspiración por la que nos levantamos por las mañanas los que trabajamos allí, ¿no? Y yo creo que la conciencia es quizá el mejor atajo para conseguirlo. Nos queda mucho, pero vivimos en una sociedad que, hemos pasado de tener que hacer una didáctica muy clara de algo nuevo que aparecía hace 25 años, ¿no? Como era el reciclaje, donde aparecían unos contenedores por las calles y todo era, ¿y qué va aquí, no? No entendíamos bien. No entendíamos nada, a una sociedad que es mucho más consciente, ¿no? Y que ya el reciclaje, quien más, quien menos, lo tiene interiorizado en su casa, ¿no? Cuando preguntamos y hacemos nuestros estudios, ¿tienes cubo amarillo? Pues el 80% de la gente nos dice que tiene un cubo para separar envases y, por supuesto, el papel y el vidrio también, ¿no? Entonces, creo que hemos viajado con 2 generaciones, hemos ido transformándola y nos encontramos en un punto que, por un lado, podemos estar orgullosos de que hemos llegado hasta aquí, pero por otro, es tan grande el reto que tenemos por delante que es claramente insuficiente. Por lo tanto, progresa adecuadamente, pero es que la crisis climática, todo lo que nos viene encima... Aún tenemos que hacer cosas. Porque el reciclaje contribuye también a eso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que vernos casi nuestros contenedores, nos decían a veces como si fueran sumideros de CO2, ¿no? Que también reciclando estamos ayudando a que también el cambio climático pueda mejorarse, ¿no? Es una buena forma de ver los contenedores, sin ninguna duda. Cuando se habla de economía circular, lo primero en lo que se piensa es en el reciclaje, Nieves. Sin embargo, el tener en cuenta otros aspectos antes de llegar a ese reciclaje es fundamental. Y el primero de ellos es la reducción. ¿Cómo podemos reducir nuestros residuos domésticos? Esa primera R es la que es fundamental. Ecoembes lo que persigue es que tengamos menos que reciclar porque hayamos prevenido en origen la generación de residuos, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde el usar y tirar todavía está muy presente. Entonces yo creo que la manera más clara es pensando cuando vamos a comprar. Cuando tenemos delante un lineal de supermercado y queremos hacer las cosas mejor, pues a lo mejor no tengo que comprarme una crema de verduras si me la puedo hacer, si puedo ir con mi bolsa a comprar y no pedir una en caja. Ahí ya empieza a haber como opciones de compra. Y va a haber muchas más en el futuro, productos que simplemente están pensados para favorecer luego esa cadena, ¿no? Tienen menos materiales, que tienen plástico incorporado reciclado y cada vez yo creo que vamos a encontrar marcas más valientes que van a ofrecer a su consumidor envases mucho más sostenibles. Así que lo primero es reducir el consumo todo lo que se pueda. Hacernos la pregunta de ¿es necesario comprar esto, no? Y que no tenga una vida de 3 segundos el consumo de ese envase para convertirse en un residuo, sino que podemos pensar en darle una segunda vida. Darle una segunda vida. Y a mí me gusta decir que la economía circular es como lo que hacían nuestras abuelas, que eran las más ecologistas, ¿no? Que todo lo reaprovechaban, todo lo reintroducían. La teoría de la croqueta, que digo yo muchas veces, que nada se tira, se convierte en otra cosa que es mejor, ¿no? Pensar un poquito más allá de consumir. Y sobre todo porque, de verdad, traer a veces ese consumo tan inmediato de tantas cosas tiene un impacto enorme en el planeta en cuanto a recursos. Así que, evidentemente, reducir, repensar y ver si esto lo necesito. Si lo necesito, que no me dure 0, segundos, sino que eso pueda de alguna forma reintroducirlo, reutilizarlo. Y por último, el reciclaje, que es quizá la R más cómoda, te diría, ¿no? Vamos a hablar del reciclaje, pero antes el segundo aspecto que tú lo has mencionado es la reutilización. Recomendaciones para que incorporemos esta reutilización en nuestro día a día.
Bueno, yo te diría que pensemos en utilizarlo otra vez de la misma manera o incluso de otra forma distinta, ¿no? Cuando hablamos de botes, por ejemplo, de conservas de vidrio, bueno, pues es que es muy fácil reutilizarlos luego para envasar cualquier otra cosa. O los de vidrio, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, es decir, hay un montón de envases que en sí mismos es tan fácil usarlos para otra cosa. Yo creo que todo ese camino, antes de tirar, pensemos, ¿no? Pensemos otra vez. En cuanto al reciclaje, Nieves, aquí quiero plantearte 2 cuestiones. La primera, ¿los ciudadanos reciclamos bien? Reciclamos bien, pero nos queda todavía camino por reciclar mejor. Yo creo que el reciclaje está interiorizado en nuestras casas, tenemos 3 cubos, pero aún nos falta a veces perfeccionar la técnica del reciclaje. Es decir, yo siempre lo digo, errores frecuentes, bueno, pues que el contenedor amarillo, que es para los envases de plástico, pero también son para las latas y también son para los bricks. Estas latas que se nos escapan del contenedor amarillo es porque muchas veces visualizamos que el contenedor amarillo lo asociamos a plásticos y no, es el contenedor de envases. Con lo cual, latas de conservas, latas de bebidas, su destino es el contenedor amarillo o el brick, ¿no? Que también parece, a veces nos confunde porque parece de cartón y hay gente que puede pensar que va al azul y va al amarillo. Y luego hay, envases que son un poco más complejos, las bandejas de carne, por ejemplo, tenemos aerosoles, yogures, bueno, es pararse a pensar al final. El aerosol, pues es un envase de metal, al amarillo. Las bandejas de carne son de plástico, al amarillo. ¿El papel de un caramelo? Al amarillo, porque es de plástico. Entonces, bueno, yo creo que lo que es de plástico lo tenemos muy bien asociado, lo que es de cartón lo tenemos muy asociado al azul y lo que es verde. Fallamos en los envases. Fallamos un poquito más en envases que no son de plástico y a simple vista nos parece que tienen que ir a un sitio distinto. Y luego también mucha gente estresa el reciclaje, por ejemplo, lo ve sucio y dice, bueno, total, no lo voy a tirar al amarillo porque como está sucio, no pasa nada. Los envases sucios se reciclan en el amarillo porque el proceso de reciclaje, una de sus partes, primera parte es lavarlo. Con lo cual, yogures, que le ves con un poco natillas, ese tipo de envases lácteos van al amarillo, aunque lo veamos sucio, aunque lo veamos pequeño, aunque lo veamos no tan protagonista como pueden ser las botellas de plástico, también van al amarillo y es necesario reciclarlas. La segunda pregunta que te iba a hacer es que tenemos que tener en cuenta a la hora de reciclar, pero claramente es fijarnos muy bien, ¿no?, en el tipo de envase o tipo de plástico o si es papel o cartón para saber en qué contenedor lo tenemos que reciclar. ¿Cómo debemos adaptar, Nieves, nuestra casa para reciclar de manera óptima? Porque esto es una parte también fundamental, ¿no?, de esa contribución del ciudadano al reciclaje. Aquí tenemos cocinas que son, unas centrales de reciclaje total, que debajo del fregadero tiene sus cubos perfectamente organizados y gente que, pues lo tiene en una puerta con una bolsita colgada a la puerta de la terraza. Para gustos los colores, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que fijarnos también, aparte, decíamos qué tipo de envase va, también muchos envases tienen una etiqueta que te está mostrando a qué contenedor va. Es muy frecuente que el envase también hable, ¿no? Así que también nos puede dar pistas dónde tengo que veamos esa información para saber a dónde hay que echar el envase. Y luego tener en casa, pues de una forma que te resulte cómoda, que no sea un estorbo, ¿no? El reciclaje, pues también de alguna forma bien organizado. Cuanto mejor tenemos las cosas, pues mejor funcionarán, ¿no? Aquí los niños hacen una labor también fundamental con los padres, que muchas veces esas cocinas es el que casi regaña al adulto y dice, oye, que esto lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces nos encanta que los niños son nuestros principales chivatos, ¿no?, del reciclaje y nos ayudan muchísimo a hacerlo bien. Eso es importante. Nieves, aunque ya hemos avanzado determinadas partes del reciclaje, existen diferentes contenedores en función del tipo de residuo basado en unos códigos de colores, pero que no en todos los países tienen el mismo código de color. En este caso, para no equivocarnos de contenedor, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que va a haber más contenedores. Además, en nuestro país ahora está en un proceso de transformación que va a ser mucho más riguroso los objetivos que nos van a poner desde la Unión Europea. Por lo tanto, nos vamos a encontrar también un contenedor marrón, que muchas ciudades ya lo tienen, pero otros no lo tienen todavía y va a ser obligatorio para la comida, para los restos orgánicos. Tenemos el contenedor de resto, que es donde todo lo que no se puede reciclar de alguna manera va a ir al contenedor de resto. Tenemos en el amarillo, verde y azul, ahí son envases, ya sean de cartón, de vidrio, de plástico, latas bricks, pero también tendremos un contenedor de ropa, también tendremos un contenedor en la farmacia. Pensemos que en nuestro día a día, a partir de ahora, va a estar lleno de cubos de colores distintos, ¿no? Entonces, mi apuesta siempre ha sido la sensibilización y también la tecnología. Ojo, que estamos también trabajando en herramientas de, por ejemplo, de inteligencia artificial, de bots que te ayudan a reciclar. O sea, también podemos contar con ayuda y todo lo que nos viene, ¿no? Si podemos, de alguna manera, consultar casi todo a través del móvil. Por ejemplo, estamos desarrollando en Ecoembes también herramientas. Una de ellas es Aire, es un bot, se llama Asistente Inteligente de Reciclaje. Aire, lo buscáis ahí en el Apple Store. ¿Qué nos dice Aire? Pues Aire te dice de una manera o por foto o por texto dónde va un envase. Es decir, tengo dudas, ¿dónde va el papel al Aire? Y Aire te contesta en tiempo real a qué contenedor tienen que ir, ¿no? Entonces, además contesta todos los contenedores, o sea, lo cual es la Biblia o el Siri del reciclaje. Un buen ayudante.
Entonces, bueno, yo creo que pasará y nos tenemos que ser conscientes de que esto va en serio y que la circularidad se va a pedir a todos los residuos que generemos en nuestras casas y que lo de menos va a ser los 3 contenedores que ya conocemos y llevamos 25 años con ellos, sino que vamos a tener que ser mucho más conscientes en reciclar otras cosas que hasta ahora no podemos estar tirando, por ejemplo, ropa como estamos tirando, no podemos estar tirando electrodomésticos de esa manera. Entonces, bueno, yo creo que se va a endurecer, digamos, los objetivos y se va a sofisticar o a también ser más estricta la logística en casa. Es decir, de alguna forma vamos a tener que ir evolucionando a ciudadanos casi nórdicos, ¿no? Que lo hacen muy bien, ¿no? Y vayamos donde vayamos, fijarnos en la imagen que lleve el contenedor, porque si no se corresponde el código de color, por ejemplo, con el nuestro de España, tendremos que fijarnos en lo que lleve ese contenedor. Es la única forma de diferenciarlo, ¿no? Sí, suele haber serigrafías o imágenes en infografías que te ayudan a reciclar en otros países. Y yo creo que eso también sería quizá más interesante que fuera todo uniforme en la Unión Europea. Homogéneo, ¿no? Para que no haya dudas. Claro, pero cada país entró en un determinado momento y el origen no fue todos iguales. Entonces cada uno ha ido desarrollando sus sistemas y todavía nos falta para esa uniformidad. Pero yo creo que más o menos todos tienen una ilustración o un código de colores que te ayuda a reciclar en cualquier lado. Nieves, Ecoembes gestiona en España los contenedores amarillos en los que se depositan los envases de plástico, las latas o los bricks, que eso nos ha quedado claro, y los contenedores también azules destinados a envases de papel y el cartón. De estos dos, ¿cuál es el que más recibe? Es que son motivos distintos, porque el contenedor azul lleva más años con nosotros, sabemos perfectamente cómo se usa, pero es verdad que el consumo de cartón ha cambiado, ya no lo usamos para reciclar periódicos. Ahora lo usamos para reciclar miles y miles de cajas que nos traen a casa empresas de mensajería, ¿no? Entonces, el contenedor azul está creciendo precisamente en ese nuevo habitante que hay en casa, ¿no? Porque antes las cajas eran minoritarias y teníamos de cereales y de zapatos. Pero es que ahora constantemente hay que adaptar el contenedor azul a un nuevo habitante que es el comercio online y al que trae una caja y hay que reciclar. También podemos reutilizar esas cajas para otras cosas. Lo que además me da mucha rabia es cuando vas a unas ciudades y ves todas las cajas por el suelo porque nadie se ha preocupado en plegarlas. Todavía me da más coraje, ¿no? Porque eso ya no es ecología, es civismo, ¿no? Es un punto más. Entonces, bueno, yo creo que el contenedor azul siempre ha sido un contenedor quizá más tradicional, que teníamos más asumido, pero ya está cambiando un poco lo que recoge. Y el amarillo, pues también tenemos, es que no hay más que ver nuestros supermercados, la cantidad de envases que hay, por lo tanto también crece mucho y en casa es un envase que pesa poco, pero ocupa mucho, por lo tanto los contenedores también reciben muchos materiales. Así que no te podría decir quién de los dos es el ganador, pero porque cada uno tiene ya... Cada uno tiene lo suyo. Tiene lo suyo, sí. ¿Y qué uso se le da a esos residuos? ¿Qué se hace con ellos? Pues hacen infinidad de cosas y cada vez podemos ver más empresas que hacen, bueno, magia, ¿no? Casi con los residuos, ¿no? Bueno, por ejemplo, las botellas de plástico, tradicionalmente las consumimos para beber agua y para refrescos, etcétera. Bueno, pues es una maravillosa manera de hacer ropa. Muchos ya nos pasa, ¿no? Cuando vas a comprar a grandes superficies está hecho de plástico reciclado, ¿no? Y vemos vaqueros, vemos forros polares, o sea que digamos, zapatillas, incluso también. Zapatillas, o sea, el PET, que se llama ese tipo de plástico que sale de las botellas, funciona muy bien para luego utilizarlo de poliéster, que lo utilizamos luego en ropa, en tapicerías de coche y en un montón de cosas. Cuando hablamos de todos los metales, quizás es lo más fácil, porque los metales se van a una fundición, ahí con el resto de metales de coches, de bicicletas o de lavadoras, y vuelve a salir otra vez acero y aluminio para volver a envasar otra vez latas nuevas, ¿no? Por último, el brick. Es un poco más complejo porque tiene una capa de aluminio, tiene plástico y tiene cartón. Va a un proceso donde se separan el plástico por un lado, el cartón por otro y el aluminio por otro, y acaba haciéndose pues diferentes materiales. Entre ellos, por ejemplo, hay volardos de material de las ciudades, se hacen también bancos de parques, a mobiliario urbano y también cartón. Son bolsas de cartón, por ejemplo, para envasar, por ejemplo, carbón o envasar estas bolsas de sí, cuando llega el pues invierno. Es importante saber esto, ¿no? Para que cuando veamos un volardo o veamos un mobiliario urbano sepamos que puede estar hecho de alguno de los envases que nosotros hemos metido en el contenedor, ¿no? Bueno, hay que pensar que las cosas al final son infinitas, que muchas veces no pensemos sale el mismo envase, sino que de un envase pues hay otra cosa totalmente distinta, y lo que al final se busca es que no consumamos materias primas que no tocan. Es decir, si podemos reaprovechar todo lo que está por ahí en nuestra basura, la idea es que pueda convertirse en nuevas aplicaciones y miremos un poco más allá, ¿no? Que yo creo que lo que nos tiene que hacer reflexionar es que no podemos, de verdad, agotar recursos. Creo que el planeta tiene una capacidad de fabricar materias primas anual y creo que en el mes de mayo ya nos habíamos consumido todo lo del año. Entonces vamos siempre por detrás de lo que la naturaleza necesita. O sea, los vertederos ya no pueden estar llenos. No son infinitos. Y que no puede estar el concepto de que esté todo desaprovechado de aquella manera. Entonces, yo creo que tenemos que ver como una fuente de nuevos materiales y que no hay residuo, sino residuo mal colocado, ¿no? Recurso mal colocado. O sea, que intentemos que sean de alguna forma todas esas materias primas, bueno, aprovechadas y vistas para que de otra tengan manera. Una segunda vida. Uh-huh.
Nieves, aunque al inicio del podcast nos has dado bastantes consejos sobre qué tener en cuenta a la hora de reciclar y qué introducir dentro de cada contenedor, voy a retomar este tema para hacer una labor aún más de concienciación y en el caso del contenedor de papel y el cartón está bastante claro que hay que depositar, pero aún así pueden surgir pequeñas dudas. Una de ellas, ¿puedo depositar el papel de cocina en el contenedor del papel y cartón? Sí, sin problema. Para que sea más sencillo y quede claro también, ¿qué no se debe tirar en ese contenedor? Pues ahí lo que no se tiene que tirar son los bricks, fundamentalmente porque los vemos de cartón. Ahí no van los bricks. Y por favor, las cajas plegadas. Importante. Eso es muy importante, es un minuto que te quita quitar el precinto, aplastarla y dentro del contenedor. ¿Y qué no se debe tirar en el contenedor de envases de plástico, latas y bricks? Pues uno de los impropios que llamamos nosotros a los envases mal separados muchas veces viene por objetos que vemos de plástico y que asociamos al contenedor, pero que tienen otros componentes. Por ejemplo, juguetes, sillas de la playa, tablas de planchar, sartenes. Eso no son envases. Eso lo llevamos a un punto limpio. Eso hay que llevarlo a un punto limpio. O sea que el competidor un poco de los errores con el contenedor amarillo sería un poco el punto limpio. Hay envases que no se pueden recuperar en el amarillo y deberían ir a un circuito especial. Todo lo que tiene que ver con electrónica, todo ese tipo de residuos no deben ir al contenedor amarillo. Y en cuanto al contenedor del vidrio, ¿qué no debemos de introducir en él? Bueno, fundamentalmente el cristal. Porque se nos rompe una copa y como la vemos de ese material y no tiene nada que ver el vidrio con el cristal, que son materiales distintos que se reciclan de una forma distinta. Por lo tanto, la copa de vino rota va al contenedor de resto, el contenedor gris, y en cambio todos los envases de vidrio, las botellas de cualquier tipo de cristal, perdón, de vidrio, tienen que ir al contenedor verde. Las bombillas tampoco. Las bombillas tampoco, las pilas tampoco. Entonces, bueno, yo creo que hay además cada vez más puntos limpios, incluso supermercados que ya van acogiendo, ¿no? Y tienen en sus entradas, cada vez que voy a hacer la compra lo veo, ¿no? De gente que lleva las cápsulas, gente que lleva las bombillas, incluso a las superficies comerciales. O sea que se trata de tener puntos cercanos y puntos que podamos colaborar desde casa, ¿no? En llevar los residuos correctamente. Nieves, nos quedamos con todos los consejos que nos has dado aquí en Futuro Sostenible, lo que debemos de introducir en unos contenedores, lo que no debemos de introducir y seguro que esto va a ser un paso más para que reciclemos mejor desde nuestra casa y contribuyamos también a hacer del planeta un lugar más sostenible. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, y de verdad que reciclar merece mucho la pena. Reducir, reutilizar y reciclar. Un potente mensaje para repensar nuestro consumo y hacerlo más sostenible. Si te ha gustado el contenido, te animamos a suscribirte y a recomendar Futuro Sostenible en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, entre tus amigos. En próximos capítulos hablaremos con más expertos y expertas para acercarte a la sostenibilidad con el objetivo de impulsar un mundo más verde e inclusivo. Volvemos a encontrarnos muy pronto.